את התיקון הנפש הזה, המזמורים האלה היו מיוחדים בנפש שלנו באחד הימים בשנה שעברה, בזמן כזה. זה הזמן לפני שנה. היינו ביום אחד בלילה של עוגמת נפש קשה מאוד, ובכינו לקדוש ברוך הוא בכי גדול. Buenas tardes a todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nos encontramos en la ciudad de Waco, Texas, comunidad Tikkun HaNefesh. No doy la dirección hoy porque me pidieron que no la diera unas hermanas. Pero ya todos saben dónde es, en la Washington Avenue 2505. ¿Sí? Bueno, 2509, perdón. 2509 de la avenida Washington en español. Vamos a hablar, ya el hermano Franco estuvo en la tarde que escuché su comentario a la Parashat Kedoshim, muy bueno por cierto, lo estuve escuchando, y a mí me corresponde en esta tarde hablar sobre la Haftarah Kedoshim, o la Haftarah que corresponde a la Parashat Kedoshim. En la costumbre que nací se lee del profeta Amos, capítulo 9, verso del 7 al 15. Y en la costumbre sefardí se lee del profeta Ezequiel del capítulo 20, en el capítulo 20 del verso 2 al verso 20. Esas son las diferentes, vamos a decirlo así, versiones que se manejan en las que, o costumbres que se manejan tanto en Ashkenazí como en Sefardí. Hoy vamos a ver las dos costumbres, ¿sí? Las dos versiones, por decirlo así. Haftarah para Parashat Kedoshim, Amós capítulo 9, 7 al 15, dice: hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Adonai. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Misraim y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Adonai están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Adonai. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercará, ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Adonai, que hace esto. He aquí vienen días, dice Adonai, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellos, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Adonai tu Elohei. Está haciendo una cosa rara esto. Ok. Ahora la lectura de la parashá, la lectura de la Haftarah que le corresponde a Kedoshim en Ezequiel, en Ezequiel 2:20, va del verso 2 al verso 20, ¿sí? En el capítulo 20 dice, esta es la costumbre sefardí, la anterior fue la costumbre ashkenazí. Dice en Ezequiel 20 del 2 al 20, dice: y vino a mí palabra de Hashem diciendo: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Hashem tu Adonai,
A consultarme venid vosotros, vivo yo que no os responderé, dice Hashem, tu Adonai. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles, así ha dicho Hashem, tu Adonai. El día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Misraim, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Hashem, vuestro Elohim. Aquel día que alcé mi mano jurando así que los sacaría de la tierra de Misraim a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Misraim. Yo soy Hashem, vuestro Elohim. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, de Misraim. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Misraim. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido. Actué para sacarlos de la tierra de Misraim. Los saqué de la tierra de Misraim y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de Shabbat para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Hashem, que los santificó. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de Shabbat profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos, y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de Shabbat profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Hashem, vuestro Elohim. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis Shabbatots, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Hashem, vuestro Elohim. Estas dos lecturas que acabamos de hacer son las que corresponden, una en la costumbre sefardí y otra en la costumbre ashkenazí. Los israelitas, es un pequeño título en esto que vamos a ver en esto. Son como 2 o 3 comentarios que vamos a ver. Este primer pequeño comentario es sobre la Haftará Amós, ¿sí? Y ese lleva por título: los israelitas no son mejores que otras naciones, ¿sí? La selección de Haftará de Amós comienza con un discurso de juicio contra las naciones pecaminosas, ¿sí? El profeta en estas advertencias, él advierte, valga la redundancia, él advierte que los reinos malvados van a ser borrados de la faz de la tierra, y eso incluye también a la nación de Israel, ¿sí? Que el Eterno no cree que sea mejor que los etíopes o que los filisteos o que los arameos, pero el Eterno promete no borrar completamente a la nación de Israel, ¿sí? A ese pueblo que sacó de Misraim. Al castigar a su pueblo, el Eterno siempre va a dejar un pequeño remanente. El pueblo de Israel no puede ser completamente borrado de la faz de la tierra, ¿sí?
Eso me viene a la mente un comentario que leí en la mañana que es el Rambam. Hace la pregunta, ¿qué beneficio tiene el padre de correr al hijo de su mesa? No encuentra ningún beneficio, pienso yo. Es por eso que le dice, por eso que decía lo que usted está leyendo de que los iba A castigar. a castigar. Muchas veces pensamos que, no sé, como que creemos que el Eterno es muy estricto en ese aspecto de... Es que si nos ponemos en el bueno, es una, ¿cómo podemos decir? Un ejemplo, una Algo, sabemos que el Eterno no tiene pies, no tiene Sí. manos, pero si nos ponemos en los zapatos del Eterno, ¿sí? Ujú. Yo como padre, si yo castigo a mi hijo, lo voy a castigar de otra forma, ¿verdad? No lo voy a correr de la casa, no lo voy a correr de la mesa, no lo voy a... ¿Por qué? Porque es perderlo completamente. Sí, es perder completamente a tu hijo. Y el Eterno es lo mismo con el pueblo de Israel. Él dice, ustedes no son mejores que los otros pueblos, por eso los voy a castigar. Pero al castigar a su propio pueblo, el Eterno siempre va a dejar un remanente, ¿sí? De ese grupo una vez numeroso. Este discurso que hace el profeta Amós, ¿sí? Está diseñado para recordarle al pueblo de Israel que el simple hecho de ser miembro del pueblo elegido por el Eterno no garantiza su salvación y no garantiza nuestra salvación, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se requiere una vida de buenas acciones. En otras religiones, sin decir ni especificar cuáles, muchos dicen, es que yo ya soy salvo por la sangre de Cristo, y yo leía un comentario de un pastor cristiano que decía, el pueblo de Cristo ya no necesita la Torá, ¿sí? Porque ya somos salvos por gracia, y si pecamos, no necesitamos arrepentirnos ni estarle pidiendo perdón a Dios a cada rato, porque ya somos salvos por gracia, por la sangre de Cristo que nos salvó, y Él vuelve todos los pecados, los vuelve blancos, si son rojos los vuelve blancos como la nieve, ¿sí? Y aquí en esta Haftará, digamos, aunque Él está regañando a la gente, Él termina con una visión de redención, ¿sí? Describiendo un momento en que las montañas gotearán vino y todas las colinas ondearán con el grano, ¿sí? Solo entonces el Eterno va a restaurar a la gente a su tierra, ¿sí? Nunca más será desarraigada, nunca más va a ser desarraigada de su tierra. Y si nos damos cuenta en el día de hoy, no digo que el pueblo de Israel sea completamente santo en el día de hoy, pero que vemos lo que está pasando en el pueblo, en la tierra de Israel. Está saliendo vegetación en el desierto, ¿sí? Está saliendo vegetación en el desierto. Y Israel está dando al mundo muchas cosas que en otros países no han llegado a descubrir ni han desarrollado. ¿Cuál es la conexión de esta Haftará a la porción de la Torá? ¿Sí? A la Parashat Kedoshim. La Haftará de Amós enfatiza los temas del juicio divino, ¿sí? Del juicio divino universal, que están implicados precisamente en la Parashat Kedoshim, ¿sí? Ahí leemos, en esta Parashat leemos acerca del Eterno eligiendo y santificando al pueblo de Israel, ¿sí? Ahí el Eterno dice, los he apartado de otros pueblos para que sean míos, ¿sí? Aquí la Haftará le recuerda a Israel, en la Haftará de Amós le recuerda a Israel que aunque sean elegidos, no se les otorga licencia para pecar, ¿sí? Aun cuando nosotros nos consideremos también parte del pueblo de Israel, ¿sí? No tenemos licencia para pecar, ¿sí? Y el castigo que el Eterno nos dé no va a ser menor que el castigo impuesto a otras naciones.
¿sí? El castigo que el Eterno le dé al pueblo de Israel por sus transgresiones, oye, el castigo que el Eterno nos dé a nosotros, ¿sí? Nos dé a nosotros por nuestras transgresiones, no va a ser menor que el que le dé a otros pueblos, ¿sí? Ahora, también el Eterno le llama a Israel a rendir cuentas por sus transgresiones, ¿sí? La selección y esto, que les acabo de decir, que el Eterno llama a Israel a rendir cuentas por sus pecados, nos lleva a ver y analizar lo que es la Haftará de Ezequiel, ¿sí? De Ezequiel. ¿Por qué? Porque en la Haftará de Ezequiel, este profeta comienza cuando el Eterno le ordena a él, al profeta Ezequiel, que hable y que les reclame y que les presente a los israelitas por sus pecados, ¿sí? En el resto del texto de la Haftará, el Eterno habla a través de Ezequiel, ¿sí? Como un fiscal, ¿sí? Todos sabemos que el fiscal en el ámbito legal es aquel que acusa, ¿sí? Y le recuerda a la nación sus humildes comienzos, ¿sí? Sus humildes comienzos. Les recuerda cuando fueron esclavos en Misraim. Y les recuerda la promesa que Él les hizo de llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, que es la más bella de todas las tierras, ¿sí? Mientras los israelitas estaban aún en Misraim, el Eterno les dijo que tenían que desechar todas las cosas detestables, ¿sí? Todo lo detestable de las que se pudieran haber sentido atraídos, y que abandonaran todos los asquerosos caminos que pudieran haber conocido, aprendido o oído hablar en Misraim, ¿sí? Que los desecharan, que sacaran eso de su mente, de su corazón, de su alma, de su cuerpo. ¿Pero qué pasó? La gente se negó y se adhirió a esos caminos, ¿sí? El Eterno estaba listo para derramar su ira sobre esta gente, pero no quería hacerlo en presencia de otras naciones, ¿sí? Porque le preocupaba que al hacer esto fuera causa para que su nombre fuera profanado, ¿sí? Y es lo que nosotros debemos de cuidar con nuestras acciones allá afuera, como comentaba hace rato lo comentaba, creo que no recuerdo si lo escuché de Franco, sí, del hermano Franco en su ponencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros allá afuera le decimos a la gente, sí, yo estudio Torah, sí, yo le sirvo al Dios de Israel, y a los 10 minutos estás haciendo otras cosas, ya estás profanando el nombre del Eterno. De cómo nos comportamos, de cómo nos vestimos, de cómo comemos, de cómo lo que escuchamos, lo que decimos, lo que hablamos, lo que contamos, todo. No puedes ir y decirles, yo soy esto, y después a los 5 minutos estar actuando de otra forma. Cuando el Eterno sacó al pueblo de Israel de Misraim, les dio leyes, estatutos, decretos, les dio un sistema legal y les dio algo más. Les dio el Shabbat. Pero también una vez más el Eterno les exigió que abandonaran todo lo que habían aprendido en Misraim. ¿Y qué pasó nuevamente? La gente ignoró las leyes y profanó, y me incluyo, hemos profanado el Shabbat, ¿sí? Y de nuevo el Eterno consideró de castigarlos con su ira. Y aquí el Eterno explica, actué por mi nombre, para que no se profanara a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Y aunque el Eterno se resistió al impulso de destruir a su propio pueblo, decidió no permitir que la generación de aquellos israelitas que salieron de Egipto, de Misraim, entraran en la tierra que les había prometido, ¿sí? ¿Qué mejor nosotros como padres
los que van a ser padres, ¿sí? Si el Eterno no nos permite a nosotros entrar a la tierra prometida, sí que entre la generación que estamos dejando. Y que no se diga de nosotros, no andes en los caminos de tus ancestros. Así es. Y esperemos con la ayuda del Eterno que no se diga eso, que no se le diga eso a nuestros hijos. No andes en los caminos en los que anduvieron tus padres. A través de este profeta de Ezequiel, el Eterno le recuerda a la gente que él advirtió a todas las generaciones a no seguir los caminos de sus padres, ¿sí? Pero los hijos de Israel continuaron pecando y muchas veces continuamos pecando y transgrediendo la Torah. Para la mayoría de los lectores, la historia del éxodo de los israelitas y del tiempo en el desierto es familiar, todo el mundo la ha leído, ¿sí? Pero la versión de Ezequiel, de este profeta, es notable porque ignora el papel de quién. Ignora el papel de Moshe por completo. En el momento en que Ezequiel estaba dando su profecía, el liderazgo de Moshe ya no era el punto para llevar a caso, ¿sí? El objetivo de Ezequiel era simplemente llamar la atención y castigar a la gente por sus transgresiones. Ahora, ¿cuál es la conexión de esta Haftará, Ezequiel, con la Parashá? En la Parashá Kedoshim, el Eterno enfatiza, vamos a decirlo como si tuviera un marcatexto grandotote, ¿verdad? Él subraya, dice: mis leyes y mis reglas, mis decretos, según la cual el hombre vivirá. Este mismo sentimiento se repite literalmente, es repetido tanto por Ezequiel como por Amós, ¿sí? Les di mis leyes y les enseñé mis reglas según las cuales el hombre vivirá. Y esta frase implica, ¿sí?, que las leyes, que las instrucciones, en pocas palabras, que la Torah que el Eterno nos dio es la fuente de la vitalidad, es la fuente de la vida, es la fuente de todo lo bueno para nosotros, ¿sí? Es un punto contundente en cualquier época. No podemos decir que nada más fue para el pueblo de Israel en aquellas épocas. Es para nosotros, es para el pueblo de Israel en estos días, es para nosotros en estos días. Una conexión adicional entre la Parashá y la Haftará se encuentra en la forma en que Moshe y Ezequiel presentan los mensajes en que Dios les ha dado, ¿sí? En Parashat Kedoshim, Moshe transmite muchas leyes del Eterno al pueblo, ¿sí? Siempre enfatizando que los principios que él les estaba enseñando provenían directamente del Eterno y que el pueblo podía ser santificado, podía y puede ser santificado al seguir el camino que el Eterno marca. Y de manera similar en esta Haftará, aunque Ezequiel es el recipiente, por así decirlo, el recipiente a través del cual el Eterno está transmitiendo su mensaje, Ezequiel tiene cuidado siempre en enfatizar la centralidad de la ley del Eterno. ¿Sí? Vamos a ver una pequeña reflexión sobre estos temas. Algunas veces podemos estar estudiando las Escrituras profundamente, ¿sí? A veces nos pasamos ahí 1, 2, 3 horas, 4 horas. Y a veces nos quedamos, como dicen en los ranchos, ¿verdad? Se quedó como el gallo, ¿verdad? Que el gallo se queda sentado y se queda dormido. A veces nos quedamos dormidos ahí estudiando. ¿Es como los caballos? Como los caballos, sí. Pero es importante considerar que lo escrito en su sentido más simple, es decir, literalmente lo que se dice es lo que nos va a servir de reflexión para la Haftará, ¿sí? Hay que considerar literalmente lo que encontramos en esta Haftará de Ezequiel, ¿sí? Debemos darnos cuenta que el Eterno está reclamando a los Tzenakim, a los ancianos, ¿sí?, el comportamiento del pueblo de Israel, ¿sí? Le está reclamando a los ancianos. ¿Por qué a los ancianos? Porque se suponía que eran los que conocían todas
todos los decretos, todo cómo se debería conducir el pueblo, ¿sí? Y al decir los ancianos no me refiero nada más a los ancianos de los que formaban, vamos a decirlo así, el Sanedrín, o los que tenían, entre comillas, el poder, sino a los ancianos de cada casa que había en la tierra de Israel, ¿sí? Y el profeta le pide al profeta el Eterno lo siguiente, le dice, hazles, en Ezequiel 24 les dice, del 4 al 7 le dice, hazles conocer las abominaciones de sus padres. Son palabras fuertes, son palabras muy fuertes. Y diles, así ha dicho Hashem, tu Adonai, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Misraim, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Hashem vuestro Elohim, aquel día que les alcé la mano jurando así que los sacaría de la tierra de Misraim a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Misraim. Yo soy Hashem, vuestro Elohim. Aquí, ¿qué hace el Eterno cuando dice esto? Él aquí está haciendo una primera petición, ¿sí? Hace una primera petición: abstenerse de las abominaciones de Misraim. El Eterno saca al pueblo de Misraim, ¿sí? Pero el pueblo no dejó las cosas, y el Eterno no dejó esto a la comprensión del pueblo, porque si Él les hubiera dicho, los voy a sacar de Misraim, nada más así, los voy a sacar, al cabo de ellos van a entender que una vez saliendo ahí, tienen que olvidarse de eso. El Eterno no hizo esto. El Eterno, cuando saca al pueblo de Misraim, no dejó las cosas a la comprensión del pueblo, ¿sí? Sino que específicamente les mostró su voluntad. ¿Y cuál era su voluntad? En primer lugar, que sacaran todo lo malo que habían aprendido o conocido en Misraim, porque esta contaminación implica, y esta contaminación que llevaban los israelitas, era la idolatría, era diferentes cosas, ¿sí? ¿Por qué les pedía el Eterno esto que hicieran? ¿Cuál era la razón? La razón es que ya tenían un Elohim, ¿sí? Akadosh Baruj Hu, ¿sí? No les hacía falta nada más. Hashem fue y siempre será suficiente para los israelitas, para el pueblo de Israel. No necesitamos andar buscando en otros lados, ¿sí? La segunda petición que el Eterno les hace es guardar los estatutos y decretos que Él otorgó. Para eso Él estableció que para formarse como nación, como pueblo, era necesario tener unos lineamientos que seguir, ¿sí? Por eso les dio sus estatutos y sus decretos. En Ezequiel 20:11 les dice, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y es interesante que a través de ellos Hashem promete que el hombre vivirá. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque mucha gente podría decir, al menos los que no estudian Torah, podrían decir, pero ¿cómo cumpliendo eso vas a vivir? O sea, eso ya es viejo. Eso ya es viejo. Y es lo primero que te dicen, eso ya pasó, ¿sí? Ahora vives por la sangre de Cristo, ¿sí? Y la pregunta que cabe aquí es, ¿vivirán para este mundo o para el venidero? Para este mundo. Exactamente. La respuesta, como lo acaba de decir el hermano Franco, la respuesta, contrario a lo que el jajam. La respuesta, contrario a lo que muchos pueden pensar, ¿sí?
y lo digo porque en muchas religiones lo pueden pensar, ¿sí? Es que dicen, cuando yo cumpla con los 10 mandamientos que Dios me dio, porque así dicen, si yo cumplo con los 10 mandamientos que Dios me dio y que no cumplen, se olvidan del cuarto mandamiento que es el Shabbat, ¿sí? Se lo brincan y se brincan 2, 3, no más, ¿sí? Ellos dicen, si yo cumplo con eso, yo ya tengo mi lugar en el reino de Dios. Cumplí con la ley. Porque yo ya cumplí, ¿sí? Pero la respuesta contraria a lo que muchos de ellos piensan es que van a vivir en este mundo. Vivirán en este mundo, ¿sí? Porque aquellos que cumplen la Torá del Eterno ya son su pueblo. Y el Eterno lo que deseaba era que tuvieran una vida, y desea es que tuvieran y que tengamos una vida abundante, ¿sí? Una vida abundante. Y al decir una vida abundante no me refiero a que voy a tener una mansión, voy a tener 10 carros, voy a tener millones en el banco, voy a tener sirvientes, voy a tener viajes. No, eso no es abundancia. ¿Sí? Eso no es abundancia. Dice el hermano José Luis, eso es ser millonario. Sí, eso es ser millonario, pero eso se va a quedar aquí. ¿Sí? La tercera petición que les hace el Eterno, dice, les di el Shabbat para que lo guardaran a fin de santificarse. Y ahorita siento una pedrada. ¿Sí? Siento como que David, en lugar de pegarle a Goliat, me pegó a mí, ¿sí? Y lo reconozco. ¿Por qué? Porque la siguiente bendición que el Eterno les otorgó al pueblo de Israel fue el Shabbat. ¿Qué significaría esto del Shabbat? ¿Acaso habría más pueblos que guardarían el Shabbat? El Eterno les otorgó el Shabbat al pueblo de Israel como una señal. ¿Sí? Como herencia. Como herencia, es decir, como un distintivo de Israel cuando lo guarda. ¿Sí? Aparte de que cuando tú ves a una persona en la calle con una kipá o con sus tzitzit, o como vemos a los judíos ortodoxos vestidos de negro y todo así, y sabemos, mira, ellos son Israel. ¿Sí? Pero este también es un distintivo del pueblo de Israel, el Shabbat. ¿Sí? Porque ningún pueblo dentro de las naciones lo va a tener como precepto. Aún en nuestros días, los pueblos y las naciones, incluyendo, no me gusta decirlo, pero lo voy a decir, incluyendo al pueblo cristiano, guardan el domingo. ¿Sí? ¿Ese día acaso el Eterno les dio ese día? ¿Acaso el Eterno dio el domingo? No lo dio el Eterno. No fue ni Alejandro Magno. Qué bueno hubiera sido que hubiera sido más Alejandro Magno. Él de perdido se postró ante el Cohen Agadol, ¿sí? No, ese se lo dio Constantino, ¿sí? Constantino fue el que les dio ese. Y aquí la pregunta es, ¿acaso se los dio Hashem? No. Claro que no. ¿Quién se los dio? Se los dio su Dios. ¿Cuál Dios? Van a decir ellos, ¿cuál Dios? Pues háganse ustedes la pregunta. ¿Sí? Porque a nuestro pueblo Israel, el Eterno le dio Shabbat como señal, como un distintivo. Y hasta nuestros días, el pueblo de Israel es el que lo guarda. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe que alguien pertenece al pueblo del Eterno? Esto es muy sencillo de saberlo. Porque testifica la señal que el Eterno le dio. ¿Sí? ¿Qué hay detrás de guardar Shabbat? ¿Qué hay detrás de guardar Shabbat? Vida. Hay vida. Y es un ejercicio de santidad. ¿Sí? A través de Shabbat, el Eterno
santifica a su pueblo. Ujú. Como decía Palacios, decía, no, Israel no guarda el Shabbat, dice, el Shabbat guarda a Israel. Exactamente. Israel no guarda el Shabbat guarda al pueblo de Israel. ¿Sí? En Ezequiel 20:12 dice, y les di también mis Shabbatot para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Hashem, que los santificó. No hay domingo, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes santos. No hay. ¿Cómo no? Usted no ve la pasión de Cristo. No hay esos días, no existen ni domingo, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes santo. Y si lo creen así, deben de tener el capítulo y el verso donde está especificado en las escrituras, ¿sí? Y sostenerlo y decir, aquí dice, escrito está, deberían de decirlo, ¿sí? Honestamente, se equivocan si piensan que en la Torah o en el Brit Hadashah van a hallar un verso para sustentar esto, ¿sí? Honestamente, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, ¿cómo no? y Domingo de Resurrección. Ah, Entonces, esta reflexión que estamos haciendo, que estoy haciendo hoy, yo se la voy a compartir a mucha gente, ¿sí? Y yo tengo muchos amigos que son cristianos, y ellos a veces han visto mis videos, ¿sí? Y yo sé que lo van a ver también, y me van a hablar, ¿sí? Y me van a hablar. Pero yo les digo también a ellos, si ustedes estuvieran frente a mí, ¿qué me preguntarían? ¿Qué acaso tú tienes? Quiero que sepan que mucha gente nos puede decir eso. ¿Acaso tú tienes un verso o un versículo de la Biblia donde diga eso de que hay que guardar el Shabbat? Pues déjenme decirles que sí. No tenemos uno, tenemos varios. ¿Sí? Simplemente vamos a ver el de Isaías. Uno de Isaías 58:13, que dice, si retrajera del día de Shabbat tu pie, ¿sí? De hacer la voluntad en mi día santo, de hacer tu voluntad. de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Hashem, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Eterno lo ha hablado. Amén. El Shabbat es el único día determinado por Hashem como Kadosh, como santo. ¿Sí? ¿Y qué hizo nuestro pueblo? Lamentablemente, tristemente, el pueblo de Israel, todos los que nos consideramos pueblo de Israel, a veces no hemos correspondido a la generosidad y al amor que el Eterno nos ha demostrado. Ha habido periodos en la historia de nuestro pueblo, ha habido periodos en nuestra propia historia personal, donde hemos olvidado los decretos, estatutos, leyes, instrucciones que el Eterno nos ha dado. Y hemos olvidado el Shabbat del Eterno. Y es triste reconocerlo. En Ezequiel 20:16 dice, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis Shabbatos profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Como consecuencia de olvidarse de ellos, fueron en pos de sus ídolos. Pero el Eterno nos da una solución. El Eterno, en su inmensa misericordia para con el pueblo de Israel y para con nosotros,
sigue instándonos a que volvamos a sus caminos. ¿Y cuál camino es ese? El que está lleno de sus estatutos, de sus preceptos, de sus decretos, de la Torá, así como de guardar Shabbat. Ezequiel 20:19 dice: yo soy Hashem vuestro Elohim, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de Shabbat y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Hashem vuestro Elohim. Y Hashem declara enfáticamente: santificad mis Shabbatot y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Hashem vuestro Elohim. Ahora viene una pregunta: ¿es realmente el Eterno, el Elohei de Israel, nuestro Elohim? Si contestamos afirmativamente, no tenemos alternativa. ¿Sí? Si contestamos que sí, no tenemos alternativa. Necesitamos abrazar la señal impuesta por el Eterno, el Shabbat. ¿Sí? Siempre va a haber bendición al seguir la voluntad del Eterno. ¿Sí? Y no obstante, como escribe Rab Shaul, pareciera no ser causa de gozo. ¿Sí? Parece ser que muchas veces que venimos a Shabbat, venimos, en lugar de gozarnos, venimos a sufrir. Cansado. ¿Sí? En serio, es la verdad, parece que venimos a sufrir. Nos quejamos, esto, lo otro. Vienes a dejar todas tus frustraciones. Vienes, exactamente, vienes a dejar tus frustraciones. ¿Sí? Vienes a dejar tus frustraciones, vienes a quejarte, vienes a veces estamos chismoleando y estamos diciendo cosas que no deberíamos de hacer. ¿Sí? Pero a final de cuentas, ¿sí?, nos va a dar un fruto apacible de justicia. Y ese fruto que ese árbol nos da, que es la Torah, hay que perseguirlo hasta sus últimas consecuencias. Shabbat Shalom. Dame algo para aventarles, brother. Parece que estamos allá en la iglesia cristiana. Ya se acabó. Esto debería ser realmente una buena ofrenda. Una ofrenda al siervo. Una ofrenda al siervo, dice que. Muy bueno, don Charlie, ahora sí. Ah, o sea que los otros no. No, Ya. No, ya lo dijo, hermano, ya lo dijo. Muy llegador, como muy. Ay, pero hermano Franco, no sé. Que no dice nada. ¿Qué? ¿Y ahora qué le hago aquí? Dale stop. Ya le puse. A lo mejor está grabando, dice en broncas. Sí, Póngale.